Bienvenido a nuestro canal. Vamos a orar. En nuestros videos estudiamos la Biblia capítulo a capítulo. En la primera parte del video tenemos el audio del capítulo que estamos estudiando y en la segunda parte hacemos un pequeño estudio del capítulo. Esperamos que aprendan con nosotros y que sigan creciendo en la palabra. Romanos capítulo 6. ¿Qué concluiremos? ¿Vamos a persistir en el pecado para que la gracia abunde? De ninguna manera. Nosotros que hemos muerto al pecado, ¿cómo podemos seguir viviendo en él? ¿Acaso no saben ustedes que todos los que fuimos bautizados para unirnos con Cristo Jesús, en realidad fuimos bautizados para participar en su muerte? Por tanto, mediante el bautismo fuimos sepultados con Él en su muerte, a fin de que, así como Cristo resucitó por el poder del Padre, también nosotros llevemos una vida nueva. En efecto, si hemos estado unidos con Él en su muerte, sin duda también estaremos unidos con Él en su resurrección. Sabemos que nuestra vieja naturaleza fue crucificada con Él para que nuestro cuerpo pecaminoso perdiera su poder, de modo que ya no siguiéramos siendo esclavos del pecado, porque el que muere queda liberado del pecado. Ahora bien, si hemos muerto con Cristo, confiamos que también viviremos con Él, pues sabemos que Cristo, por haber sido levantado de entre los muertos, ya no puede volver a morir. La muerte ya no tiene dominio sobre Él. En cuanto a su muerte, murió al pecado una vez y para siempre. En cuanto a su vida, vive para Dios. De la misma manera, también ustedes considérense muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Por lo tanto, no permitan ustedes que el pecado reine en su cuerpo mortal, ni obedezcan a sus malos deseos. No ofrezcan los miembros de su cuerpo al pecado como instrumentos de injusticia. Al contrario, ofrézcanse más bien a Dios como quienes han vuelto de la muerte a la vida, presentando los miembros de su cuerpo como instrumentos de justicia. Así el pecado no tendrá dominio sobre ustedes, porque ya no están bajo la ley, sino bajo la gracia. Entonces, ¿qué? ¿Vamos a pecar porque no estamos ya bajo la ley, sino bajo la gracia? De ninguna manera. ¿Acaso no saben ustedes que, cuando se entregan a alguien para obedecerlo, son esclavos de aquel a quien obedecen? Claro que lo son, ya sea del pecado que lleva a la muerte o de la obediencia que lleva a la justicia. Pero gracias a Dios que, aunque antes eran esclavos del pecado, ya se han sometido de corazón a la enseñanza que les fue transmitida. En efecto, habiendo sido liberados del pecado, ahora son ustedes esclavos de la justicia. Hablo en términos humanos por las limitaciones de su naturaleza humana. Antes ofrecían ustedes los miembros de su cuerpo para servir a la impureza, que lleva más y más a la maldad. Ofrézcanlos ahora para servir a la justicia que lleva a la santidad. Cuando ustedes eran esclavos del pecado, estaban libres del dominio de la justicia. ¿Qué fruto cosechaban entonces? Cosas que ahora los avergüenzan y que conducen a la muerte. Pero ahora que han sido liberados del pecado y se han puesto al servicio de Dios, cosechan la santidad que conduce a la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mientras que la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor. Amados hermanos y hermanas en Cristo, hoy nos adentramos en el corazón del libro de Romanos, específicamente en el capítulo 6. Este capítulo nos habla no solo de nuestra posición en Cristo, sino también de cómo esa posición debería impactar nuestra vida cotidiana. Romanos es un libro que detalla la magnitud del Evangelio y nuestra relación con Dios a través de Cristo. Habiendo ya explorado la justificación y la paz con Dios en el capítulo anterior, ahora Pablo nos lleva a entender cómo vivir en esa justificación. Tenemos una identificación con la muerte y resurrección de Cristo. El bautismo es más que un simple ritual. Es un acto que simboliza nuestra muerte al pecado y nuestra resurrección a una nueva vida en Cristo. Cuando somos sumergidos en el agua, es una representación de nuestra vieja naturaleza siendo enterrada con Cristo. Y al salir del agua, es un renacimiento a una vida nueva. Quiero ser claro en este punto, y muchas denominaciones difieren en este punto, pero el bautismo no nos da la salvación. El libro de Romanos es muy claro en esto. La salvación es dada por la gracia de Dios a todos, y es obtenida por fe en ese acto de gracia.
Solo cuando tienes un cambio de corazón y firmemente crees que Jesús es Dios y que en un acto de gracia murió por tus pecados, es cuando eres salvo. El bautismo es un acto simbólico donde expresas esa nueva creencia y ese cambio de corazón que te ha sido revelado a ti. Este cambio de corazón del que estamos hablando nos trae libertad del pecado. No somos lo que éramos. Antes éramos esclavos del pecado, pero ahora, al ser uno con Cristo, hemos sido liberados de esa esclavitud. Esta libertad no es licencia para pecar, sino libertad para no pecar. Ese cambio de corazón nos hace diferentes a ese mismo pecado que días antes era normal, ahora se siente sucio y ajeno. Ya no lo queremos hacer. Algo cambió dentro de nosotros y ya no somos lo mismos. Este es el cambio al que se refiere Pablo. Piensen en el cambio que ocurrió en su corazón. Si alguien es un experto en ese cambio de corazón es Pablo. De un día a otro, Pablo pasó de ser un asesino de seguidores de Jesús a ser un salvador de esas mismas personas. Jesús no permaneció en la tumba, y tampoco nosotros. Ha resucitado y por ende, nosotros también hemos sido resucitados a una nueva vida. Una vida que nos exhorta a vivir diariamente como aquellos que son verdaderamente vivos para Dios. Esta es la nueva vida en Cristo. Con la nueva vida viene una nueva responsabilidad. Ya no vivimos para nosotros mismos ni para los deseos de la carne. Ahora vivimos para aquel que murió y resucitó por nosotros. Nuestra vida ya no es dominada por el pecado, sino dirigida hacia la rectitud. Todos servimos a un amo. Antes, servíamos al pecado que nos llevaba a la muerte. Pero ahora, servimos a Dios, y el resultado es la santificación, y finalmente, la vida eterna. Queridos hermanos, cada día enfrentamos decisiones, y cada decisión refleja a quién estamos sirviendo. ¿Estamos eligiendo vivir para el pecado o para Dios? Recordemos nuestra posición en Cristo, y esforcémonos cada día para vivir de acuerdo con nuestra nueva identidad. El Señor nos dé la fuerza y la sabiduría para vivir como aquellos que han sido verdaderamente liberados del pecado y renovados en Cristo Jesús. Vamos a orar por nuestra comunidad en línea. Padre Celestial, te damos gracias por esta comunidad en línea que, a pesar de las distancias físicas, se reúne en tu nombre y busca crecer en el conocimiento de tu palabra. Gracias por permitirnos conectar y edificarnos mutuamente en ti a través de la tecnología. Señor, al reflexionar sobre el capítulo 6 de Romanos, reconocemos la poderosa verdad de que, aunque alguna vez fuimos esclavos del pecado, ahora somos libres en Cristo Jesús. Agradecemos por ese maravilloso sacrificio que nos ha liberado de las cadenas del pecado y nos ha dado una nueva vida en ti. Te pedimos que cada miembro de nuestra comunidad en línea entienda y viva conforme a esta verdad. Que cada uno de nosotros pueda experimentar el poder de tu resurrección en nuestras vidas, abandonando las viejas formas y caminando en novedad de vida. Ayúdanos a recordar diariamente que hemos sido crucificados con Cristo y que ya no vivimos para nosotros mismos, sino para ti. Oramos para que, a través de esta comunidad, podamos animarnos y exhortarnos mutuamente a vivir en rectitud, que podamos ser luces brillantes en el vasto espacio de Internet, llevando tu mensaje de esperanza y gracia a aquellos que todavía no te conocen. Te pedimos que protejas a esta comunidad de las distracciones y tentaciones que vienen con el mundo en línea. Fortalece nuestros corazones y mentes y ayúdanos a estar siempre alertas, vistiendo la armadura completa de Dios. Finalmente, Señor, te pedimos que esta comunidad crezca no solo en número, sino en profundidad espiritual, que a medida que estudiamos tu palabra y compartimos nuestras experiencias, podamos acercarnos más a ti y unos a otros. Todo esto te lo pedimos en el poderoso nombre de Jesús, nuestro Salvador y Señor. Amén. Gracias por ver nuestro video. No se olviden de suscribirse y darnos un like. Esto nos ayuda a llevar la palabra de Dios a más gente en Internet. Si les gustó el video, por favor recomiéndanos. Comparta el enlace con alguien más. Que el favor de Dios esté siempre con ustedes.